¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, perdón. A veces está uno pensando en otras cosas. Dios les bendiga, hermanitos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Dios me los bendiga. Qué bueno que están aquí conmigo. Me da mucho gusto. Y pues bueno, vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Gracias te doy, Señor, porque eres un Dios maravilloso y extraordinario. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permites la vida, Señor, porque estamos aquí, Señor. Porque cada día, Señor, es una oportunidad nueva que tú nos das para hacer lo correcto, Señor, hacer lo que a ti te agrada, Padre Santo. Muchas, muchas gracias, amado Dios. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú tomes el control, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos enseñe, Señor, quien nos corrija, nos redarguya, nos instruya en justicia, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a través de mí, poniendo las palabras adecuadas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a estar presente en esta hora, Señor, y nos dé entendimiento y sabiduría, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y agradezco la oportunidad que me das de servirte, Padre. En el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Amén. Pues, amados hermanos, hoy comenzamos nuevo tema. Estuvimos viendo la manera tan especial en que Jesús enseñó no solo a sus discípulos, sino a cada uno de nosotros que ahora somos seguidores de Cristo y a todos aquellos que han de ser seguidores de Cristo, ¿verdad? Vimos con total base bíblica cómo Jesús nos enseñó y nos sigue enseñando cómo es que el cristiano, cómo es el verdadero cristiano, cómo es su comportamiento, cómo es la esencia del cristiano. También vimos cómo vive el cristiano, cómo es nuestro diario vivir, cómo es el amanecer en nosotros, cómo es ese día con día de cada uno de nosotros en el Señor, cómo adoramos los cristianos, cómo debe de ser nuestra adoración al Dios vivo. Y también vimos, ¿verdad?, cómo subsiste el cristiano o cómo vive el día a día el cristiano y permanece en Cristo, que es tan importante. Y como por último tema, vimos cómo es su actuar del cristiano, cómo responde a cada circunstancia de la vida el cristiano. Es el pensar, ¿verdad? Cristo, ¿cómo actuaría ante esta situación que se me está presentando a mí? Esos son algunas de las cosas que vimos en nuestro estudio, ¿verdad? Y que la semana pasada lo terminamos. Y que hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Y el tema que vamos a ver hoy es un tema muy bonito, como todos los que hemos visto, pero hoy vamos a ver qué es lo que produce la diferencia entre el verdadero cristiano y los que no lo son. ¿Cómo es? Vamos a ver incluso, ¿verdad? ¿Cómo, eh, qué fue lo que produjo o llevó a esa gran diferencia a aquel puñado de hombres que formaron parte del grupo cercano de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que era un grupo un tanto extraño, ¿verdad? Eran 12 hombres quienes estaban ahí cerca del Señor Jesucristo, que Él los eligió, Él los llamó, les hizo el llamado. Y ya en alguna ocasión hablábamos sobre que cada uno de estos personajes que el Señor llamó, ninguno puso un pretexto para seguir a Cristo. Todos, cuando Jesús les dijo, ven y sígueme, lo seguían, ¿verdad? Sin hacer mayores preguntas. ¿Por qué? Porque ellos aún en medio de su ignorancia, por así decirlo, hablando espiritualmente, habían cosas que ellos desconocían, pero había algo en ellos que les hacía sentir que este hombre que los llamaba era alguien enviado del Señor. Entonces, vemos a ese
pequeño grupo de hombres y vamos a ver qué es lo que hizo la gran diferencia en este pequeño grupo de hombres. Y de esa misma manera lo trasladaremos a nuestro diario vivir, a nuestros días, al estar eh, pensando, ¿verdad? Que esa misma diferencia que se hizo y que produjo en cada apóstol se pueda ahora producir en nosotros, viendo a qué se debió ese gran cambio, ¿verdad? Porque si nosotros, ¿verdad? Humanamente hablando, vemos a ese puñado de hombres, pues a veces nos ponemos a pensar, ¿verdad? Cómo Dios pudo confiar, el Dios del universo, cómo pudo confiar en ese grupo de hombres para esparcir el evangelio de su reino a todo el mundo. Entonces, es importante que nosotros veamos quiénes eran y que además de por sí, ¿verdad? Sabemos muy poco, en la palabra se nos habla muy poco de su vida familiar, pero sin embargo, era un grupo, ¿verdad? Que conforme leemos la palabra de Dios, pues era un grupo de alguna manera contencioso, ¿verdad? No era un grupo espiritual cuando el Señor los llamó. eh, y podemos ver algunos ejemplos muy, muy notables en la palabra de Dios. Primeramente vemos en Juan 12:16, dice la palabra de Dios, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que de que él se las había dicho. Entonces, vemos, ¿verdad? Les estoy comentando, ¿verdad? Este pequeño grupo de hombres que a un principio, ¿verdad? El Señor los llamó, pero de alguna forma ellos estaban totalmente ignorantes a ciencia cierta, ¿verdad? De lo que era el reino de Dios. Ellos desconocían muchas cosas. Algunos, ¿verdad? Seguían a Juan el Bautista, indudablemente buscaban, ¿verdad? De Dios, pero sin embargo desconocían muchas cosas, sabían cosas que ellos todavía no entendían y que incluso, aunque Jesús los llamó, vemos que aunque Jesús los llamó, ellos nunca pusieron ningún pretexto para no seguir a Cristo, para no escuchar su llamado y seguirle. Y aún con todo, ¿verdad? Ellos no tenían, ¿verdad? Conciencia todavía de muchas cosas. Era un grupo contencioso, te digo, porque vemos lo poco que se nos habla de su vida familiar de estos personajes, y sin embargo nos habla, ¿verdad? De que eran, pues de alguna manera habían diferencias entre ellos, algunos eran de alguna manera, agresivos, ¿verdad? De un carácter difícil. Y podemos verlo, ¿verdad? Como cuando iban camino a Capernaum, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que el, ellos discutían, incluso ya siendo seguidores de Cristo, ¿verdad? Vemos a dos discípulos, ¿verdad? Discutiendo entre ellos, ¿verdad? Y preguntándole al Señor y diciéndole, ¿verdad? ¿Quién será el mayor en el reino, ¿verdad? Incluso llega la mamá y le pregunta a Jesús, ¿verdad? Vemos en Mateo 18:1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjate, ellos ya no tenían el entendimiento en ese momento adecuado, correcto de las cosas espirituales, porque hay que recordar, amados hermanos, que en ese momento todavía el Espíritu Santo no descendía en los discípulos. Entonces, estos hombres, ¿verdad? Discutían y entonces le preguntaron a Jesucristo, ¿quién va a ser el mayor allá, ¿no? Es decir, ¿quién va a estar al frente de todo? Ellos, pues, de alguna forma les preocupaba, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién va a estar a cargo? ¿Quién va a ser el mayor? ¿O qué? No sé, ¿verdad? Sus ideas no estaban todavía bien alineadas conforme al reino, ¿verdad? Y lo vemos también, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Su madre la madre de estos dos discípulos vino al Señor Jesús
Y y el Señor le dijo cuando vio a la mamá, ¿verdad? ¿Qué quieres? Y ella le contestó, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínate, ¿verdad? Qué tremendo que aquellos jóvenes discípulos pues hablaban entre sí, a lo mejor hasta decían, no, yo voy a ser mayor que tú, no, yo voy a estar por encima, qué sé yo, ¿verdad? Por eso probablemente le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Y la mamá, yo creo que a lo mejor al escuchar a sus hijos, estar con esa discusión de alguna manera, tomó la decisión de ir a ver directamente a Jesús, ¿verdad? Eh, entonces, le pregunta a su mamá, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cuando el Señor Jesús la ve, ¿verdad? Yo creo que hasta el Señor Jesús le causó gracia verla delante de él, sabiendo, ¿verdad? Que ella iba a pedirle algo. Y entonces Jesús le dice, ¿verdad? ¿Qué quieres? Y ella le dijo, ordena. Imagínate una petición de una madre, ¿no? Diciéndole, ay, Señor, mira, te voy a pedir este favor. Cuando estés en tu reino, permite que mis hijos, ¿verdad? Uno se siente al lado derecho y el otro a la izquierda. Y entonces, pues si nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Esta parte de esta historia, ¿verdad? Vemos que incluso el Señor le dice, mujer, no sabes lo que pides, ¿verdad? Entonces, el Señor se da cuenta, ¿verdad? De que sus discípulos todavía no tienen la altura espiritual que Él espera. Y Él sabe perfectamente la razón, ¿verdad? Porque la naturaleza de la discusión demostraba totalmente que todavía no comprendían lo que era realmente el reino de Dios. Entonces, el Señor sabía, ¿verdad? La carencia espiritual que en ese momento tenían, que aunque andaban con Jesús, pero que aún todavía no les era enclarecido todavía el reino, lo espiritual, ¿verdad? Y entonces, pues vemos, ¿verdad? Que los discípulos eran todavía muy tardos para comprender las verdades espirituales, porque ¿cuántas veces pidieron a Jesús a solas que les explicara sobre sus parábolas? ¿Te acuerdas ese momento también, verdad? Esto que estamos viendo, lo estamos viendo para ver y entender que a un principio los discípulos, ¿verdad? Les sucedió a ellos como a muchos de nosotros nos ha sucedido cuando conocemos a Cristo y andamos con Él y hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Y que llega un momento en que empezamos a comprender, pero que hay algo que marcó la diferencia para que nuestros ojos espirituales fueran abiertos. Y lo vamos a ver conforme vaya avanzando nuestro estudio. Mira lo que dice Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor al ver todas estas eh, situaciones que se estaban presentando entre sus discípulos, Él sabía cuál era el motivo principal por el cual todavía ellos no entendían las cosas espirituales. Y el Señor entonces les dice, miren, yo sé que ustedes, tengo muchas, muchas cosas todavía que decirles, pero no las van a entender. Yo sé que todavía no van a poder sobrellevar o entender todas estas cosas, pero cuando venga el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, entonces Él los va a guiar a toda verdad, porque no les va a hablar de su propia cuenta, sino que Él va a hablar de todo lo que escuchará, es decir, de todo lo que escuche decir de mi Padre y de mí, Él les va a hablar y les va a recordar lo que yo les dije cuando estaba aquí, ¿verdad? Y entonces ellos, ¿verdad? Cuando el Señor les decía esto, se los decía porque también, como te decía hace un momento, en muchas, muchas ocasiones, estos discípulos, cuando el Señor hablaba sobre las parábolas, pues ellos se quedaban
pues pensando, ¿verdad? Porque no comprendían y cuando estaban a solas con el maestro, cuando estaban a solas con Jesús, le exponían, ¿verdad? Y le decían, Señor, explícanos las parábolas porque no las entendemos. Incluso alguna vez, ¿de quién habla, verdad? ¿De quién estás hablando en esta parábola? Y el Señor, pues trataba de explicárselas a ellos en la intimidad, ¿verdad? Y cuando Pedro hizo su declaración, Jesús dijo, tú no sabías esto de ti mismo, de esto mismo, Pedro. Mi Padre Celestial te lo reveló. Esto el Señor, ¿te acuerdas que cuando ellos tenían ciertas dudas, verdad? Es que unos dicen esto, otros dicen otro. Y cuando el Señor estaba solo, ¿verdad? Les preguntó, bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Que soy esto, que soy aquello. Pero el Señor Jesús les dijo, pero ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Y el primero, no sé si recuerdas, que el primero en contestar fue Pedro, el arrebatado Pedro, ¿verdad? Y el arrebatado Pedro, como lo vemos en Marcos 4, 10 al 13, vemos cómo le contestó. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio, ¿verdad? Eh, del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? A esto, bueno, aquí nos estamos refiriendo precisamente a que los discípulos todavía no entendían muchas cosas, ¿no? Y entonces el Señor les habla y les dice, ¿verdad? Porque como le preguntaban, dice, oh, ¿de veras no entienden esto? Entonces, ¿cómo van a entender todas las verdades que les tengo que decir, todas las parábolas que todavía vienen más adelante, ¿no? Y entonces vimos cuando el Señor les pregunta, ¿verdad? Bueno, pero ¿y ustedes quiénes piensan que soy? En Mateo 16, 15 al 17, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, bueno, ya dejemos a un lado eso, fulanito dice esto, aquellos dicen esto, pero ustedes, ¿quién piensan que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro inmediatamente, ¿verdad? Le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesús le estaba haciendo una aclaración, ¿verdad? Es decir, que no es que él lo haya entendido y lo haya discernido, porque todavía no tenía el Espíritu Santo, pero sin embargo Jesús le hace la aclaración y le dice, verdaderamente, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no fue algo que tú hayas descubierto, sino mi Padre que está en los cielos. Él fue el que te lo reveló. Él fue el que te hizo, te abrió el entendimiento para que tú, ¿verdad? Comprendieras que soy el Hijo de Dios. Entonces, aquí el Señor indudablemente vuelve a remarcar que ellos no tenían la capacidad espiritual para entender muchas cosas. Por eso el Señor les decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces ustedes van a comprender muchas, muchas cosas que no han podido comprender. Ellos eran temerosos, eran también infieles. Vez tras vez les decía el Señor, no teman. O también les decía, hombres de poca fe, mira lo que dice en Mateo, Mateo 8, 23 al 26. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él, o sea, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. ¿Verdad? El Señor les hacía ver, aunque el Señor les hablaba de muchas, en parábolas, les hablaba de muchas cosas y el Señor les hablaba, ¿verdad? De que Él era el Mesías.
Ellos no podían entenderlo en toda su capacidad. Yo creo que ellos lo veían sí como un gran maestro, pero que al final lo veían a lo mejor como un ser humano que era y que pues quizá no veían la dimensión del ser extraordinario que estaba con ellos, porque como dice la palabra, ¿verdad? Ellos temían. Cuando de repente, como en esta ocasión, se les levantó la tempestad, ellos se asustaron tanto, ¿verdad? ¿Y tú crees que Jesús estaba durmiendo? Indudablemente Jesús no estaba durmiendo. Probablemente era precisamente, ¿verdad? Una situación que se daba para glorificar al Padre, para mostrar que verdaderamente Él venía de parte del Padre. Y por eso Él lo hacía. Y Él les decía, hombres de poca fe, les he hablado sobre ello y ustedes siguen teniendo, ¿verdad? Poca fe. Entonces ellos también, además de ser temerosos e infieles, también eran irresponsables, ¿verdad? No eran responsables, sino que ellos todavía no ponían responsabilidad en estar con el Señor, ¿verdad? Porque cuando fue el Señor al Getsemaní, cuando estaba a punto, ¿verdad? De ir a la cruz, pues el Señor fue al Getsemaní con ellos, se los llevó, les dijo, acompáñenme. Miren, Marcos 14, 32 al 34, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando estaba llegando, acercándose el momento de ir a la cruz, ¿verdad? De ir a cumplir el propósito para el cual había venido a este mundo, se los llevó al Getsemaní a que lo acompañaran y a un determinado, en un determinado lugar les dijo, ¿verdad? Acuérdate que en ese momento, ¿verdad? Eh, ellos todavía eran 12, ¿verdad? Y entonces les dijo a unos, ¿verdad? A 9 los dejó ahí y a los otros 3 que eran Pedro, Jacobo y Juan, se los llevó, ¿verdad? Más cerca de él. Yo creo que los eran de su círculo más cercano probablemente. Y entonces, cuando él estaba ahí, les dijo, ¿verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, prácticamente les estaba diciendo Jesús. Pero ¿qué sucedió? Que ellos, ¿verdad? Les ganó el sueño, se quedaron dormidos, ¿verdad? Ellos de alguna manera, ¿verdad? Se, yo quiero pensar, ¿verdad? Que el Señor quería a lo mejor que oraran con él, que lo apoyaran, que lo consolaran, ¿verdad? De la situación en la que Jesús, ¿verdad? Estaba tan triste, tan angustiado, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Ellos comenzaron a quedarse dormidos, se quedaron dormidos. Entonces, ¿dónde estaban cuando los soldados llegaron a prenderle? Porque uno iba a traicionarle. 9 se escondieron en el jardín, y solamente 2 quedaron cerca. Y uno de ellos más tarde lo iba a negar, iba a negar que era su maestro cuando una sirvienta le preguntó, ¿verdad? Vamos a ver cómo en Lucas 6:16, lo que nos dice la palabra de Dios. No miento. Marcos 14, 50 al 52. Después vemos la otra cita. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo en el Getsemaní, pues de alguna manera lo dejaron solo con su carga al Señor Jesús. Entonces, vamos viendo cómo estos discípulos, pues, habían muchas cosas, ¿verdad? Que aunque andaban cerca de Jesús, todavía eran, pues,
irresponsables, ¿verdad? Tenían temor, eh, tenían poca fe. Y si le sumamos a eso, ¿verdad? Que cuando estuvo en el Getsemaní, pues lo dejaron ahí, se quedaron dormidos, ¿verdad? No pudieron velar con el Señor Jesús. Y después cuando fueron a aprender a Jesús, pues lo dejaron solo, ¿verdad? Vemos cómo huyeron, ¿verdad? Cuando se llevaron, apresaron a Jesús y se lo llevaron, pues sus discípulos corrieron, fueron a esconderse por ahí, ¿verdad? En el jardín. Ay, por ahí se fueron a esconder en el jardín donde había estado orando el Señor, en el jardín del Getsemaní. Dice que 9 de ellos, ¿verdad? Los que se habían quedado por ahí, pues ¿cómo se llama? Se escondieron, ¿verdad? Estaban ahí asustados, escondidos, aunque andaban todo el tiempo con Jesús, llegó el momento en que ellos sintieron, pues, mucho miedo, ¿verdad? Un miedo que no podían, superar y por eso se escondieron en pensar que ellos iban a correr la misma suerte que Jesucristo, ¿verdad? Y vemos también, ¿verdad? Que solamente dos de ellos se quedaron a su lado. ¿Por qué? Porque cuando ya fueron a aprender a Jesús, ¿verdad? Hay que recordar que uno de ellos lo entregó, lo traicionó, ¿verdad? Y los otros dos, dice que ellos, ¿verdad? Seguían de cerca al Señor cuando se lo llevaban, andaban por ahí entre las ramas probablemente, escondiéndose para no ser vistos, pero iban siguiendo al Señor Jesús hasta donde lo iban a llevar. Y uno de ellos dice que iba envuelto en una sábana semidesnudo, ¿verdad? Y dice que lo fueron a alcanzar, pero lo único que alcanzaron fue la sábana y él la soltó y él se fue, ¿verdad? Ese joven era Juan y el otro, ¿verdad? Era Pedro. Era Pedro que más tarde también lo iba a negar. Mira lo que dice Marcos 14, 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eras de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás. Dice, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba Pedro. Imagínate que en ese momento, ¿verdad? Tan tremendo que estaba pasando Jesús, ¿verdad? Esos hombres que el Señor había elegido, ¿verdad? Uno lo iba a negar, los otros tuvieron miedo y lo dejaron solos, el otro lo traicionó y lo entregó. Entonces, el Señor se quedó solo, el Señor se quedó solo. Y bueno, aún después de la resurrección eran tardos para creer. Aún cuando Jesús ya había resucitado, ellos seguían con muchas dudas, seguían siendo tardos para entender, para creer. Y cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro estaba vacío, solamente 2 mostraron interés y corrieron al sepulcro. Imagina tú, creo que más o menos sabes quién eran esos 2, ¿verdad? Juan y Pedro corrieron, aunque se mostraron incrédulos, corrieron al sepulcro. Y todos se atemorizaron cuando Jesús se les apareció también en el aposento después de la resurrección. Entonces, imagínate. Dice en Marcos 16, 9 al 11, dice, habiendo pues resucitado,
resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y ella, yendo, ¿verdad? Lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando, o sea, sus discípulos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ajá, ellos no creyeron lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces, dice en el 16:9, ¿verdad? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, bueno, volvemos a repetir, dice, y después les apareció en otra forma a otros 2 que iban en el camino, ¿verdad? Y ellos fueron y lo hicieron saber a otros y aún ellos tampoco creían. Imagínate, qué tremendo, ¿no? Ellos, aunque el Señor Jesús les había hablado, ¿verdad? De que él iba a resucitar, ellos no lo creían, no terminaban de entenderlo. Ellos, incluso, ¿verdad? Cuando María llegó al sepulcro decía, díganme, ella pensó que habían robado el cuerpo. Y ellos decían, díganme, ¿dónde pusieron, verdad? ¿Dónde pusieron el cuerpo de mi Señor? Entonces, ellos aún atemorizados, ¿verdad? Incrédulos, el Señor se les apareció también en el aposento alto, ¿verdad? Después de su resurrección, ¿verdad? Y quien casi, ¿verdad? Se sorprendió de una manera tremenda y con todo valor se paró delante de la multitud y proclamó, esto es lo que Joel profetizó, fue Pedro, ¿verdad? Porque él pues no terminaba de sorprenderle todo lo que estaba sucediendo. Hay que recordar, ¿verdad? Que el Señor les dijo, no salgan de ahí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque Él les dará poder para cumplir, ¿verdad? Ese era el objetivo, que recibieran el Espíritu Santo para que se les quitara el velo de los ojos y que ellos pudieran ver con claridad y entender las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo es el que les iba a abrir el entendimiento, el que les iba a enseñar, el que les iba a corregir, el que iba a recordarles las palabras de Jesús. Y entonces Pedro, ¿verdad? Estando en el aposento alto, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, él queda sorprendido porque la gente que estaba ahí estaba sumamente sorprendida porque no podían entender qué era lo que pasaba. No podían entenderlo y decían, ¿qué es esto que está pasando? Porque hay que recordar que en ese lugar estaban en el aposento alto, sí, pero también habían muchos seguidores, ¿verdad? De Jesús que estaban ahí y estaban a la expectativa de los discípulos que estaban ahí esperando que ellos no lo sabían, pero los discípulos sí. Y entonces, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos habla de que habían personas que hablaban diferentes lenguas y que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Es decir, mira lo que dice la palabra de Dios en, en Hechos 2:15 al 21, dice, porque estos, ¿verdad? Dice Pedro, cuando Pedro les habla, esto es lo que el profeta Joel nos habló, nos profetizó que iba a suceder. Y yo creo que él también recordó lo que el Señor les dijo, no salgan hasta que no descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces Pedro les dice, porque estos no están ebrios, porque incluso la gente pensaba, estos están ebrios, están llenos de mosto, porque no podían entender lo que pasaba. Y Pedro les decía, ellos no están ebrios como ustedes lo están suponiendo, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande del Señor y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y mira lo que dice en Hechos 2, 6 al 8. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, imagínense cómo Pedro les estaba diciendo, ¿verdad? Porque todos estaban atónitos porque estaban personas, ¿verdad? De diferentes lenguas y ellos entendían perfectamente lo que los apóstoles estaban predicando, estaban entendiendo. Es decir, que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y sin ellos aprender una lengua diferente a la de ellos, sin haberla estudiado, siendo pescadores, siendo de diferentes estratos sociales, ellos hablaban perfectamente la lengua de los que les estaban escuchando, ¿verdad? Habían diferentes lenguas y ellos estaban hablando y estaban escuchando el mensaje en su propia lengua. Y eso fue algo sobrenatural que sucedió a través del Espíritu Santo. Fueron cosas maravillosas que sucedieron en ese momento. Y también podemos ver que una vez que fueron bautizados en el Espíritu Santo, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Vemos, ¿verdad?, cómo cuando el inválido fue sanado a la puerta de la hermosa y corrió la muchedumbre para ver qué ocurría con este pescador ignorante, ¿verdad? Porque ellos lo tenían como ignorante porque era un pescador y para la gente era un ignorante. Y sin embargo, la gente acudió una muchedumbre a ver cuando este hombre de Dios, que había sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, él le habló a ese hombre inválido, ¿verdad? Y este hombre fue sanado con el poder de Dios de Israel. Les dijo este Pedro, ¿verdad? Este hombre fue sanado por el poder de Dios de Israel, cuyo hijo Jesús ustedes negaron y le mataron. Vemos a Pedro, ¿verdad? Viendo la gente, es toda esa multitud, cuando Pedro le dijo a este hombre, ¿verdad? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. Y le dan la sanidad por parte de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Dice en Hechos 3, 12 al 16. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, que es por él y que ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fíjate qué tremendo, ¿no? Cuando sucede este extraordinario milagro a las puertas de la hermosa, del templo de la hermosa, la gente se queda perpleja porque era un hombre común, entre comillas, ¿verdad? Pedro era un pescador, era un hombre sin estudios,
Y sin embargo lo ven hacer esto y se quedan maravillados y él les dice, ¿por qué se maravillan? Como si de nosotros emanara este poder, es decir, no somos nosotros, nosotros únicamente somos una herramienta de Dios. El poder viene de Dios y este hombre sanó de parte de Dios, ¿verdad? Y les hace ver a estas personas, ¿verdad? Que el Hijo de Dios fue glorificado precisamente en ese hombre que fue sanado, ¿verdad? Dice, aquel al que ustedes negaron, ¿verdad? Y al que crucificaron y al que ustedes prefirieron, ¿verdad? Que fuera a la cruz y salvara a un homicida, dice, a ese, ustedes, dice, lo mataron y prefirieron a un homicida, ¿verdad? Ustedes mataron al autor de la vida, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Es decir, ustedes lo mataron, pero el Padre Eterno lo resucitó. Él no está muerto y está siendo glorificado, ¿verdad? El Hijo de Dios a través de este milagro, a través del Espíritu Santo. Entonces, queda la gente maravillada. Y comenzamos a partir de esta parte de a partir de este párrafo de nuestro estudio, ¿verdad? Comenzamos a ver en qué estriba la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo es que se produce la diferencia en los hijos de Dios? Que después, ¿verdad? De que nosotros somos humanos, incapaces de hacer algo extraordinario, ¿verdad? En el ámbito espiritual, pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando le damos autoridad al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces y solo entonces, a través del Espíritu Santo, es que nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, es que podemos llevar a cabo la misión que Jesús nos manda hacer, ¿verdad? Entonces, pues es tremendo, ¿verdad? Que la gente comienzan a ver algo diferente en esos hombres, ¿verdad? Y es ahí donde se comienza a producir la transformación de cada uno de sus discípulos. Porque, bueno, vemos, ¿verdad? Que después de que Pedro era arrebatado no se detenía para abrir la boca y para decir y para hacer, le cortó la oreja al soldado, ¿verdad? Que apresó a Jesús y que Jesús tomó la oreja y se la volvió a poner en su lugar al soldado, ¿verdad? Vemos cómo hay una transformación, porque ahora vemos a un Pedro con poder en el Señor, lleno del Espíritu Santo, hablando con autoridad, ¿verdad? Delante de la multitud, pero haciéndoles ver que no emana de ellos el poder, sino que el poder viene de Dios y que ellos únicamente son el conducto, ¿verdad? Entonces, les hace ver y les hace ver también que, que ellos cometieron un error gravísimo, ¿verdad? Al negar a Jesucristo. Y también vemos que cuando Pedro fue llevado delante de las autoridades eclesiásticas, este mismo pescador, Pedro, firmemente declaró la decisión de los discípulos de continuar proclamando la verdad de la resurrección y la deidad de Jesús, no obstante la oposición aún de los mismos eclesiásticos. ¿Y qué produjo esa diferencia, amados hermanos? El bautismo del Espíritu Santo les dio el poder, la autoridad y todo el valor que no tenían antes, porque ellos se habían atemorizado, estaban temerosos, estaban faltos de fe, eran de carácter explosivo. Pero lo que produjo la diferencia fue el bautismo del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia que debe de marcar en nuestras vidas el bautismo del Espíritu. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer la transformación en nuestras vidas, va a quitar toda aquella basura, todo aquello que no glorifica a Dios, obviamente, siempre y cuando nosotros le demos esa autoridad
al Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amén, gloria a Dios. Vemos, ¿verdad? Entonces, que esa diferencia se produce a través del bautismo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que recordar que Juan el Bautista también habló, ¿verdad? Profetizó cuando dijo que él bautizaba en agua, pero el que venía después de él, ¿verdad? Nos bautizaría o los bautizaría a sus discípulos en Espíritu Santo y fuego. Así lo dice Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, detrás mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, vemos y además dice en el 17, en el 8, perdón, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto dice en Juan 16, 7 al 8. Entonces, vemos, ¿verdad? ¿Dónde es? ¿En qué momento es cuando se produce la diferencia, verdad? Esa diferencia que debe marcarse también en cada uno de nosotros como en los discípulos, que lo que antes éramos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, seamos transformados y seamos la clase de hijos que Dios espera que seamos, que Jesús nos enseñó a ser un reflejo de Él en nuestras vidas. En el día del Pentecostés, 50 días después de que Jesús fue el Cordero Pascual de Dios, es decir, de que Jesús fue a la cruz, las profecías de los profetas de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo y de los profetas se cumplieron. Dice en Hechos 2, 1 al 4, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Qué tremendo, ¿no? Que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban esperando en obediencia al Señor. Se hicieron a partir de ese momento, amados hermanos, gigantes espirituales. Comenzaron a ir a todas partes predicando el Evangelio. Ellos llegaron a ser fundamento de la iglesia. Mira lo que dice Primera de Corintios 3, 10 al 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De que ellos pasaron a ser fundamento de la iglesia, porque ellos hablaban de la piedra angular, del fundamento que es Jesucristo. Ellos nunca dejaron de hablar de la gran piedra angular que es Cristo, y sobre ella estaba basada su fe. Por eso es que habla la palabra de Dios, incluso en Apocalipsis, como la gran Jerusalén, ¿verdad? En sus cimientos, ¿verdad? Están 12. Dice que tiene 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles, porque son parte del fundamento del Cordero de Cristo, ¿verdad? Todos nosotros podemos ver el reflejo de nuestra propia persona en esos 12 hombres
que Jesús había llamado a que le siguieran. A veces somos temerosos como ellos, a veces somos torpes espiritualmente, hablando como ellos, a veces también somos pues temerosos, ¿verdad? Somos irresponsables, somos impotentes para hacer el trabajo del reino, pero la misma experiencia que transformó a aquellos discípulos originales, a aquellos discípulos que estaban cerca de Cristo, todavía, amados hermanos, está siendo derramado de su espíritu con poder sobre cada uno de nosotros. Todos aquellos que se lo pidamos, el Señor lo va a hacer, porque acuérdate que el Señor dijo, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Así lo dice en Lucas 11:13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Es decir, que el Señor dice, si ustedes, ¿verdad? Saben darle buenos regalos a sus hijos, ¿verdad? Darles buenas cosas. Con más razón yo, tu Padre Celestial, te voy a dar lo que tú me pides. Si tú me pides el Espíritu Santo, te lo daré. Y así sucederá con nosotros, hermanos, si nos dejamos llenar del Espíritu Santo, si tenemos los frutos del Espíritu Santo, comenzaremos, hermanos amados, como estos gigantes espirituales, nosotros podremos ser esos gigantes espirituales como ellos. No importa lo sinceros que podamos ser o lo bien que estemos capacitados en nuestra personalidad, en una profesión, en nuestros talentos, en nuestra manera de hablar, en nuestra dicción, en nuestra retórica, en fin, no importa. Si no estamos equipados para hacer el trabajo del reino de Dios, no lo podremos hacer, hermano. Solamente podremos estar bien equipados para llevar a cabo el trabajo que el Señor nos envía a hacer hasta que el Espíritu Santo de Dios descienda de lo alto sobre cada uno de nosotros para darnos ese poder para realizar el trabajo que Él desea que hagamos. Solamente el Espíritu Santo puede darnos la sabiduría y el poder para edificar la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros en la iglesia eterna, en el cuerpo de Cristo. Debemos pedirle al Señor y esperar en Dios en oración y Él nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y entonces podremos avanzar con el poder de Dios para hacer ese trabajo tan importante que nos ha enviado a hacer, como lo dice en Mateo 28:18-20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahí concluimos el estudio del día de hoy. ¿Qué es lo que produce la diferencia en los verdaderos hijos de Dios? Amados hermanos, el Señor nos ha equipado, nos ha dado la armadura, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra. Estamos totalmente equipados para hacer y llevar a cabo la obra que el Señor nos manda hacer en su nombre. Pidámosle la llenura del Espíritu Santo. Digámosle, Señor, lléname, límpiame, quita todo aquello de mi vida, Señor, que no te honra y que no te glorifica. Y pidámosle que nos sature de su Espíritu para que podamos cada día ser más y más parecidos a nuestro Señor. Que cada día podamos reflejar más al Señor Jesucristo y que cada día podamos hacer con excelencia el trabajo que nos ha enviado a hacer. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tus cuidados. Gracias, amado Dios. Gracias
por este tiempo de estudio, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, porque sin él, Señor, no podremos hacer nada, Señor. No podrán haber cambios en nuestras vidas, pero Padre, con tu Espíritu, Señor, con tu palabra, Señor, podremos ser transformados, Señor, y podremos llevar a cabo, Señor, con excelencia, Señor, el trabajo que nos mandas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por esta estación de radio, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo, y que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita, Señor Gisela. Bendícele, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para seguir, Señor, llevando a cabo, Padre Santo, esta, esta tarea, Señor, que tú nos has mandado a hacer, Padre de la Gloria. Gracias, amado Dios. Gracias por ello, Señor Santo. Gracias por el permitirme, Señor, participar, Señor, en esta estación de radio. Yo te pido, Señor, una bendición a cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre, que participamos en esta estación, Señor, predicando tu nombre, Señor, a través de estudios, Padre, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido por mis pastores, Señor. Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada hermanito, Señor, en la fe, a cada amigo, Señor, a toda persona que ha de oír, Señor, este estudio a través de las redes sociales, Señor. Bendice, Señor, que tu palabra, Señor, quede, Señor, establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poderte servir. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Por ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me encantaría verte por ahí. Me despido de ustedes. Hasta el próximo lunes, si Dios nos presta vida y salud. El Señor me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga, el Señor les guarde. El Señor les guarde. Bendiciones.